Buenas noches. Durante mucho tiempo pensé que lo que se contaba de mi tío eran puras habladurías de rancho, de esas historias que nacen cuando un hombre vive solo, tiene mal carácter y la gente necesita explicarse por qué los animales le obedecen, o por qué nadie lo ve entrar, pero todos juran haberlo visto salir. Yo crecí escuchando que mi tío Leandro no era una persona como las demás, pero una cosa es oírlo en voz baja entre adultos, con el café servido y la puerta cerrada, y otra muy distinta es quedarte a dormir en su casa y descubrir por tu cuenta que el miedo del pueblo no era exageración. Esta historia se llama Mi tío era un náhuatl. Yo nací en un pueblo pequeño de Oaxaca, pero no me crié ahí. Mi madre se fue cuando yo era muy chico a vivir a la ciudad, y durante años solo volvíamos 1 o 2 veces, casi siempre por fiestas patronales, entierros o compromisos familiares que no se podían esquivar. Mi recuerdo del pueblo, cuando era niño, estaba hecho de cosas muy simples: tierra roja, perros flacos, gallinas por todos lados, olor a maíz cocido y una sensación constante de que la noche caía más rápido que en cualquier otro lugar. Dentro de la familia, sin embargo, había un tema que nadie tocaba de frente cuando yo estaba cerca. Mi tío Leandro, el hermano menor de mi abuelo, no era realmente mi tío en línea directa, pero en los pueblos a esas edades y jerarquías, uno le dice tío a casi todo pariente grande. Vivía a las afueras, en una casa de adobe detrás de unos mezquites y cerca de una barranca seca. No se casó nunca, no iba a las fiestas, no lo veían en la iglesia, y según mi madre, prefería tratar con animales antes que con personas. Eso por sí solo no tendría nada de raro. En todos los pueblos hay un hombre huraño al que le inventan cosas. El problema era que a Leandro no solo le inventaban cosas, le tenían miedo de verdad. Ese miedo se notaba en detalles. Cuando alguien mencionaba su nombre, bajaba la voz. Si había que llevarle algo, iban de día y se regresaban antes de que empezara a oscurecer. Nadie aceptaba agua ni café dentro de su casa. Y si por casualidad un perro del pueblo aparecía muerto, o una cabra amanecía desfondada del vientre en una temporada seca, siempre había alguien que decía: anoche Leandro no estaba en su cama. Yo crecí oyendo eso como quien crece oyendo que en tal río sale la Llorona, o que en cierta loma se aparece un muerto. Historias. Nada más. Mi madre, de hecho, se enojaba cuando las mujeres mayores hablaban de eso delante mío. Decía que eran tonterías, que Leandro solo era raro, y que al pueblo le gustaba culparlo de todo porque era un hombre seco, sin familia cercana, sin amistades ni ganas de agradarle a nadie. Con el tiempo yo adopté esa mirada. Pensaba que mi tío era un viejo amargado al que el pueblo había convertido en monstruo por costumbre. Lo seguí pensando hasta los 19 años, cuando me tocó volver solo al pueblo por la muerte de mi abuelo. Ese viaje cambió todo. Yo llegué un día antes del entierro. Mi madre no pudo venir de inmediato porque estaba cuidando a mi hermana enferma, así que me mandó a mí primero para acompañar a mi abuela y resolver lo que hiciera falta. La casa de mis abuelos estaba llena de gente, como suele pasar en los velorios: tías, primas, vecinos, mujeres cocinando, hombres yendo y viniendo con sillas, velas y café. Todo era ruido y movimiento, salvo por un detalle que me llamó la atención desde el principio. Nadie había ido a avisarle a Leandro. Lo pregunté apenas llegué. Mi abuela, cansada, con los ojos hinchados de llorar, me dijo que ya lo sabía. ¿Quién le avisó?, pregunté. Ella tardó un poco en responder. No hacía falta. No entendí. Pensé que algún vecino se habría adelantado. Pero en la noche del velorio, justo cuando el rezandero terminó una parte del rosario, y la casa quedó un rato en silencio, la puerta del patio se abrió sola y entró mi tío Leandro. No lo acompañaba nadie. No saludó a casi nadie. Solo caminó hasta el cajón de mi abuelo. Se quedó de pie varios segundos mirándolo, y después se persignó de una manera rara, lenta, como si no hiciera eso muy seguido. Yo no lo había visto en años. Se veía peor de lo que recordaba. Delgado, duro de cara, barba entrecana mal recortada, sombrero viejo y unos ojos muy claros que no combinaban con el resto de su rostro, como si fueran de otra persona. Nadie le dijo que se sentara. Nadie le ofreció café. Nadie se le acercó más de lo necesario. Mi tío permaneció junto al cajón, inmóvil, tanto rato que al principio pensé que quizá estaba rezando por dentro. Después levantó la cara y miró directo hacia donde yo estaba sentado. No fue una mirada larga. Fue apenas un reconocimiento, pero me alcanzó para sentir una incomodidad rarísima, como si el hombre me hubiera visto de más, no solo de frente. Cuando terminó el rosario,
Se acercó a mi abuela. Le dijo algo al oído que no alcancé a escuchar y se fue sin despedirse de nadie. Lo vi cruzar el patio y perderse en la oscuridad. En cuanto salió, 2 de mis tías respiraron más libre, como si hubieran estado aguantando la presencia. Yo me enojé un poco con esa reacción. No inventen, les dije. Nomás vino a ver a su hermano. Una de ellas, la tía Josefa, me miró con una expresión que todavía recuerdo. Ojalá solo hubiera venido a eso. Yo quise seguir discutiendo, pero mi abuela me hizo una seña para que me callara. Esa noche dormimos casi todos donde pudimos, en petates, sillones y camas prestadas. Yo me quedé en un cuarto pequeño junto a la cocina. Afuera se oían murmullos, rezos sueltos, cucharas y gallos fuera de hora. En algún momento, ya muy entrada la madrugada, me despertó un sonido en el patio. No era voz. Era algo como un jadeo bajo, animal, mezclado con el golpeteo leve de uñas o pezuñas sobre tierra seca. Me incorporé. Pensé que serían perros rondando por el olor del velorio, que pasa bastante en los pueblos. Iba a volver a acostarme cuando oí a mi abuela rezar del otro lado de la pared, muy bajito, pero con una rapidez desesperada, como quien reza para que algo no entre. Eso me dejó despierto. No salí, claro. Me quedé quieto, escuchando. El jadeo siguió un rato, después se alejó y ya no oí nada más. A la mañana siguiente encontré a mi abuela sentada frente al fogón, pálida, con una taza de café que no se tomaba. Le pregunté si había entrado un perro. Negó con la cabeza. ¿Entonces qué fue? Se quedó callada. Después me dijo: «Hoy no te vayas para la barranca». «¿Por qué?» «Porque hoy no». No me dio más explicación. El entierro pasó entre llanto, tierra húmeda y ese cansancio espeso que dejan los días de muerto. Mi madre llegó tarde, casi al final, y ya no hubo mucho margen para hablar de otra cosa. Pero esa misma noche, cuando la casa empezó a vaciarse de gente y quedamos solo la familia más cercana, mi tía Josefa me pidió que la acompañara a llevarle comida a Leandro. Yo dije que sí de inmediato, más por ganas de enfrentar de una vez esa superstición familiar que por voluntad real de ayudar. Mi madre intentó impedirlo, mi abuela también. Josefa dijo que no iba a entrar, que solo dejaríamos el plato en la puerta y volveríamos. Al final aceptaron. Salimos todavía con luz. La casa de Leandro quedaba caminando unos 15 minutos hacia las afueras, pasando las últimas casas, un corral vacío y una hilera de nopales. El lugar se sentía apartado incluso para un pueblo chico. No había vecinos pegados. Solo monte bajo, piedras y el inicio de la barranca más allá. La casa era baja, de adobe, con techo de lámina vieja y un gallinero deshecho a un costado. No había perros. No había gallinas. No había nada moviéndose. Josefa dejó el plato en una silla junto a la puerta y dio 2 palmadas cortas. Esperó. Nada. Iba a hacerlo otra vez cuando la puerta se abrió apenas. No lo vi salir completo. Primero apareció una mano, larga, seca, con las uñas más oscuras de lo normal, y después la cara de Leandro medio metida en sombra. «Ya me avisaron», dijo. Josefa bajó la mirada. «Le trajimos comida». Él apenas asintió. Después me miró a mí. «¿Te quedas mucho?» No sé por qué me molestó la pregunta. «No sé», respondí. «Lo que haga falta». Leandro sostuvo la mirada un momento más y luego dijo algo que me desacomodó por completo. «Entonces no andes solo después de las 9». Lo dijo como si hablara del clima, no como amenaza, no como consejo, como una advertencia práctica. Yo sonreí con incredulidad. ¿Por qué? ¿Para que no me asuste con los cuentos del pueblo? Mi tía me apretó el brazo fuerte, en señal de que me callara. Leandro no se ofendió, ni siquiera cambió de cara. «No», respondió, «para que no te confundan». Ahí sí sentí un frío raro en la espalda. No quise seguir la conversación. Nos despedimos y volvimos. En el camino de regreso mi tía Josefa venía callada, apurada. Le pregunté por qué todos le tenían tanto miedo a Leandro. Se negó al principio. Después, ya cuando estábamos por entrar de nuevo a la zona de casas, me soltó una frase que me dejó pensando toda la noche. «Porque hay hombres que no se quedan del todo en un solo cuerpo». Yo me reí, pero sin ganas. «¿Vos de verdad crees que Leandro es nahual?» Josefa no respondió enseguida. «Yo creo que tu abuelo sí le tenía miedo», dijo al fin. «Y con eso me alcanza». Esa noche no pasó nada raro en la casa, o al menos no lo que yo pudiera comprobar. Pero la frase de Leandro, «para que no te confundan», me quedó sonando de una forma muy concreta. No decía «para que no te pase algo»,
ni para que no te pierdas. Decía para que no te confundan. ¿Quién? ¿Con qué? Al día siguiente me tocó ir al molino del pueblo por encargo de mi abuela, a moler maíz. Ahí aproveché para preguntarle a don Marcial, un hombre muy viejo que conocía a toda la familia desde antes de que yo naciera, qué era lo que se decía de Leandro realmente. No en chisme de cocina. En serio. Don Marcial me miró bastante rato antes de contestar. ¿Te habló él? Le dije que sí. ¿Y te dijo que no salieras de noche? Asentí. El viejo soltó aire por la nariz. Entonces hace caso. ¿Pero por qué? Insistí. Quiero entender. Se pasó la lengua por los labios, como quien ordena lo que va a decir. Porque tu tío no siempre llega primero donde va. No entendí. Me lo explicó con una paciencia casi fastidiada. Según él, desde joven Leandro tenía la carga, como llaman algunos en pueblos del sur a ciertas herencias oscuras. Decían que aprendió con un hombre viejo de otro rancho, uno que sabía hacer trabajos con animales, enfermedades y vigilancia. Al principio el rumor era solo que se metía de noche en los corrales, que sabía cosas que no debía, que encontraba ganado perdido sin salir de su casa. Después empezaron las historias peores, que lo veían entrar de un lado y al mismo tiempo un perro negro aparecía en otro, que varios lo habían seguido de lejos y en mitad del camino ya no veían a un hombre, sino otra cosa. Un guajolote demasiado grande, un coyote flaco, un perro sin cola. Dependía del testigo y del miedo. Yo seguía queriendo explicarlo todo con racionalidad. Pura gente inventando, dije. Marcial negó con la cabeza. Puede ser. Pero te voy a decir una cosa. Cuando un pueblo entero se pone de acuerdo durante 50 años en no andar afuera después de cierta hora si Leandro no está en su casa, no es nomás por gusto. Eso me dejó sin respuesta. Esa tarde, ya de regreso en la casa, encontré a mi madre y a mi abuela discutiendo en voz baja. Cuando entré, se callaron. A mí me dio rabia. Sentía que todos sabían algo y me mantenían afuera. Les dije directamente que ya estaba cansado de medias verdades. Mi madre se enojó. Dijo que en los pueblos se exagera todo, y que no pensaba alimentar tonterías. Mi abuela, en cambio, me miró con una tristeza rara y dijo, tu madre se fue joven. No le tocó ver lo peor. Esa frase la cambió todo. Le pedí que me lo contara de una vez. Mi madre quiso impedirlo, pero mi abuela levantó la mano. Y entonces habló. Me dijo que cuando ella era recién casada, antes de que yo naciera, hubo varias muertes de animales en el pueblo que nadie supo explicar. Cabras destripadas, gallinas sin sangre, perros desaparecidos. Todos se lo cargaban a Leandro porque era el raro. Hasta que una noche un vecino lo siguió con otros 2 hombres para descubrir qué andaba haciendo. Lo vieron salir de su casa y meterse hacia la barranca. Lo siguieron de lejos. En un punto, según esos hombres, Leandro se agachó detrás de unos huizaches y dejó de verse. Ellos esperaron. Lo que salió de ahí no volvió a ponerse de pie. Mi madre se levantó de golpe de la silla. Ya basta, mamá. Pero mi abuela siguió, sin subir la voz. Uno de esos hombres fue tu abuelo. Eso me cayó como piedra. ¿Mi abuelo? Mi abuela asintió. Tu abuelo nunca volvió a nombrarlo. Pero desde esa noche dejó de pelear con Leandro y le tuvo un respeto feo, de miedo. Le pregunté qué vio. La vieja negó lentamente. No me lo dijo nunca con palabras. Solo me pidió que si alguna noche él faltaba y Leandro estaba cerca del pueblo, no sacara a los niños al patio por ningún motivo. Esa noche, por primera vez, yo quise obedecer sin discutir. No salí, no me asomé, no hice preguntas, pero el destino, o la mala suerte, decidió otra cosa. Mi madre empezó con dolor de estómago fuerte cerca de las 11. Al principio pensamos que era por el café, por el cansancio o los nervios del velorio. Pero se puso pálida, sudaba frío y terminó doblada sobre sí misma. En el pueblo no había médico nocturno. El centro de salud quedaba del otro lado, a unos 20 minutos caminando rápido. Mi abuela quiso ir ella, pero apenas podía con su reuma. Mi madre me dijo que no fuera, que ya se le iba a pasar. Y entonces, desde la puerta del patio, se oyó la voz de Leandro. Traigan agua caliente. Ninguno de nosotros lo había llamado. No lo habíamos ido a buscar. Y sin embargo, ahí estaba. Entró sin pedir permiso, como si supiera perfectamente qué estaba pasando. Mi madre, aunque era la que más negaba todo, al verlo se puso todavía más tensa. Leandro ni la miró mucho. Le tomó el pulso, le miró los ojos, pidió sal y una taza de barro. Después me dijo, anda al patio y fíjate si está el perro.
¿Qué perro?, pregunté. El que no se deja ver de frente. Yo lo miré sin entender. No salgas si lo escuchas respirar cerca, agregó. Lo dijo tan serio que no tuve valor de llevarle la contra. Fui hasta la puerta del patio. No salí entero. Abrí apenas una hoja y miré. La noche estaba muy oscura. Apenas se veía el limonero del centro del patio y la barda del fondo. Escuché primero el viento suave entre las hojas. Después, desde un rincón donde no llegaba la luz, un jadeo bajo. No ladrido. No gruñido. Respiración. Pesada. Animal. Demasiado cerca del suelo. Me quedé congelado. No veía al perro. Solo lo oía. Respirando. Y luego, muy despacio, vi dos reflejos bajos, a la altura de un animal mediano, donde deberían estar los ojos. Retrocedí de inmediato y cerré. Leandro me miró apenas cuando volví. «Sí está», le dije. Él asintió, como si fuera lo esperado. No voy a mentir, ahí yo ya estaba asustado de verdad. No incómodo, no curioso, asustado, porque nada encajaba de forma normal. Mi tío sabía que mi madre estaba mal antes de que alguien lo llamara. Sabía que algo andaba en el patio, y nosotros, en lugar de correrlo de la casa, lo dejábamos mandar como si la situación no admitiera discusión. Lo siguiente pasó muy rápido. Leandro hizo una especie de infusión rara con lo que mi abuela le fue alcanzando. Se la dio a mi madre a sorbos, le puso sal en las muñecas y después me dijo que por nada del mundo mirara al patio cuando se apagara la vela de la cocina. ¿Por qué se va a apagar? No me respondió. Solo se fue a la puerta y se quedó ahí quieto. La vela se apagó sola menos de un minuto después. No con corriente, no con manotazo de aire, como si alguien la hubiera chupado de un soplo desde muy cerca. Mi madre empezó a vomitar de inmediato, con una violencia que nos asustó a todos, pero después de eso, el dolor pareció aflojarle. Mi abuela lloraba en silencio. Yo no podía apartar la vista de Leandro, que seguía de pie junto a la puerta cerrada, escuchando. Entonces vino el golpe, en la barda del patio. Un golpe sordo, pesado, como si algo hubiese caído del otro lado o hubiese apoyado todo el cuerpo contra el adobe. Después un raspón, largo, subiendo, no bajando, subiendo. Yo sentí que la piel se me iba completamente fría. Leandro no se movió. Solo habló hacia la puerta, con una voz baja que no le había oído nunca. No es esta. No sé con qué hablaba. No sé si con el animal, con el aire o con alguien del otro lado. Pero apenas lo dijo, el raspón se detuvo. Un segundo después, sobre la lámina del corredor, se oyó el golpe de algo caminando. No muy pesado, pero sí lo bastante para hundir un poco el metal. Pasos cortos, rápidos, de un extremo al otro. Mi madre empezó a rezar en voz baja desde el petate. Y entonces escuché otra cosa peor. La voz de Leandro en el patio. La misma, clara. Justo afuera, llamándome por mi nombre. Yo lo tenía delante de mí, junto a la puerta. Y al mismo tiempo esa misma voz me llamaba desde afuera. No puedo explicar lo que sentí ahí. Fue el momento exacto en que se me acabó cualquier defensa racional. Mi cabeza ya no buscó sentido. Solo pánico. Un terror seco, sin palabras. Leandro, el verdadero, giró apenas la cara hacia mí. «No contestes», dijo. La voz de afuera volvió a llamarme. Después llamó a mi madre. Después a mi abuela. Cada vez con el tono exacto con que lo haría alguien de la familia. Yo me tapé los oídos como un niño, lo admito. Mi abuela seguía rezando. Mi madre lloraba bajito. Y Leandro permanecía frente a la puerta, inmóvil, hasta que por fin el sonido sobre la lámina se alejó hacia el fondo del patio y la otra voz dejó de insistir. Pasó un rato largo antes de que cualquiera se animara a moverse. Mi madre estaba mejor, débil, pero mejor. Leandro volvió a sentarse y tomó agua como si acabara de hacer un trabajo pesado. Yo lo miraba con una mezcla de miedo y furia. Quería preguntarle qué era todo eso, quería gritarle, quería exigirle una explicación. Pero no me salía nada. Fue él quien habló primero. «Tu abuelo ya no está y por eso se acercó más». Nadie respondió. «No la dejen dormir sola esta noche», agregó, refiriéndose a mi madre. Se levantó para irse. Ahí sí lo detuve. «¿Qué carajo sos?», le pregunté. Mi madre dijo mi nombre en tono de reproche, pero ya era tarde. Leandro me miró, cansado. Más viejo que nunca. «Lo mismo que ha tenido que ser esta familia desde antes de que vos nacieras», dijo. «No más que unos lo aguantan mejor que otros». No quiso decir más. Salió antes de que yo pudiera frenarlo.
Y esta vez, sí, yo lo seguí, no solo por rabia, también porque necesitaba ver algo claro de una vez, aunque me costara el miedo. Lo seguí hasta el patio. La luna daba muy poca luz, pero suficiente para ver la silueta de Leandro cruzar hacia la puerta del fondo. Apenas la abrió, algo se movió del lado de afuera. No fue un perro saltándole encima ni un hombre escondido. Fue una masa negra, baja, rápida, que pasó rozando la puerta y se internó por la parte trasera del terreno. Leandro salió detrás de eso y yo, sin pensar, corrí hasta la barda lateral para asomarme por una parte donde el adobe estaba vencido. Vi apenas unos segundos, lo suficiente. No un animal completo y limpio, no una transformación de película. Vi a mi tío inclinarse hasta casi perder la forma humana. Vi la espalda curvársele de un modo que no debía. Vi una sombra más grande que un perro moverse junto a él y oí un sonido de gruñido o llanto animal que todavía no sé cómo nombrar. Después ambos se perdieron hacia la barranca. No me animé a seguir. Volví adentro temblando de una manera vergonzosa, con las piernas flojas y la cabeza hecha pedazos. Mi abuela me vio entrar, y supo por mi cara que ya no hacía falta explicarme nada más. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, antes incluso de que saliera bien el sol, fui a la parte trasera del terreno. Encontré marcas, no huellas claras, no de perro, no de humano. Hundimientos raros, alternados, como si algo hubiera cambiado de apoyo a mitad de carrera. Y pegado a un alambre roto del corral viejo encontré un pedazo de tela de la camisa de Leandro. No arrancado limpio, desgarrado. Le quise llevar eso a mi abuela, pero ella no quiso tocarlo. «Déjalo donde estaba», me dijo. «¿Y si está herido? Si lo buscas de día y vuelve de noche, peor para vos». Esa fue la frase exacta. Yo quería irme del pueblo ya mismo. Mi madre, todavía débil, no podía viajar ese día. Tuvimos que quedarnos una noche más. Esa segunda noche Leandro no apareció, pero tampoco se oyó nada en el patio. Y esa ausencia fue casi peor, porque nadie sabía si eso significaba que ya había pasado el peligro o si simplemente ahora estaba lejos, haciendo otra cosa. A la mañana siguiente, cuando por fin estábamos listos para irnos, mi tío volvió. Entró por la puerta principal, caminando como siempre, con la misma ropa de la noche anterior salvo por la camisa rota y unas marcas negras secas en las manos, como de tierra o sangre vieja. Mi madre se puso blanca al verlo. Yo tuve un impulso absurdo de mirarle los pies, no sé por qué. Quizá porque una parte de mí todavía quería encontrar algo físico, indiscutible. Los vi normales, polvorientos, nada más. Leandro no pidió comida ni café, solo se acercó a mi madre, la miró un segundo y le dijo, «Ya no te va a seguir». Mi madre no respondió. Él me miró después a mí. «Y vos no vuelvas a correr atrás de voces que te saben el nombre». No supe qué decir. Ni siquiera pude preguntarle si la cosa de la noche anterior era él o lo que estaba peleando con él, porque en el fondo ya sospechaba algo peor, que la respuesta no era una sola. Nos fuimos ese mismo día. En el autobús de regreso, con mi madre medio dormida contra la ventana, traté de convencerme de que podía reorganizar todo lo visto de una manera menos imposible. Tal vez había un perro salvaje en el patio y Leandro lo ahuyentó. Tal vez yo vi mal en la oscuridad. Tal vez la voz afuera podía ser eco o sugestión. Tal vez. Me repetí eso durante años, hasta que pasó otra cosa. Tiempo después, ya muerto Leandro, tuve que volver al pueblo por unos papeles de unas tierras. Yo ya no tenía 19 años. Era un hombre hecho, con trabajo, con la cabeza más fría y bastante decidido a cerrar de una vez esa historia como una suma de cosas mal entendidas. La casa de Leandro seguía en pie, abandonada. Nadie quiso quedársela. Un primo mío, más valiente o más necio que yo, propuso entrar a ver si quedaba algo de valor antes de vender el terreno. Entramos de día. La casa estaba vacía, pero no saqueada. Había platos, sillas, un petate, frascos con hierbas secas, herramientas, costales, 2 velas a medio consumir, y en un rincón del cuarto del fondo, un baúl. Ese baúl fue lo que destruyó mi última defensa. Adentro no había dinero ni armas ni nada espectacular. Había ropa vieja, un rebozo que fue de una mujer que nunca conocí, un escapulario, 3 plumas negras grandes, huesos pequeños de animales y un cuaderno. No un diario completo. Un cuaderno de cuentas y notas sueltas. La letra de Leandro era mala, pero legible. Entre anotaciones de maíz, nombres de vecinos y fechas de lluvia, había frases aisladas,
como recordatorios o advertencias para sí mismo. En una de las últimas páginas, escrita con más presión que el resto, decía esto: cuando ya se sabe la voz de la casa, no hay que dejar que toque 3 veces la misma puerta. Leí eso, y sentí el mismo frío de la noche del patio. Mi primo me preguntó qué tenía el cuaderno. Le dije que nada importante. Lo guardé sin saber por qué. Más adelante, en otra página, había una lista de nombres familiares. El de mi abuelo, el de mi madre, el mío. Y junto al mío, una sola palabra: confunde. Nunca supe qué quiso decir exactamente con eso. No quise saberlo más. Quemé el cuaderno meses después, incapaz de tenerlo en mi casa. Pero antes de hacerlo, copié esa frase y la lista en un papel que después también terminé rompiendo. Aún así la recuerdo. Hoy, después de tantos años, ya no me interesa convencer a nadie de que mi tío era un nahual. La palabra misma se queda chica o demasiado folclórica para lo que yo vi y para el miedo que le tenían hombres bastante más duros que yo. Lo que sí sé es esto: mi tío no era un viejo loco al que el pueblo difamó por raro. Mi abuelo le tenía miedo de verdad. Mi abuela no discutía cuando él decía que cerraran puertas. Mi madre, que negaba todo, nunca quiso volver a dormir en esa casa. Y yo escuché 2 veces la misma voz salir de 2 lugares distintos en una sola noche. Eso me alcanza. También entendí otra cosa con el tiempo. En los pueblos, cuando se dice que alguien es nahual, no siempre significa que la gente crea en transformaciones limpias y perfectas, como las de un cuento. A veces significa algo más sucio y más triste. Que una persona aprendió a moverse demasiado cerca de otra cosa, que ya no vuelve siempre entera. Que a veces llega primero su sombra, a veces su hambre, a veces lo que trae pegado detrás. Y quizá eso era Leandro. No un monstruo, no una víctima, una frontera. Un hombre que pasó demasiado tiempo entrando y saliendo de un lugar al que nadie más del pueblo quería mirar de frente, y que por eso mismo terminó siendo el único que podía plantarse en la puerta cuando lo de afuera intentaba entrar usando la voz de la familia. Por eso, si hoy alguien me pregunta si creo en nahuales, no discuto. Solo digo que una vez tuve un tío al que nadie se atrevía a recibir con la puerta completamente abierta después de que oscurecía. Y que, la única noche en que olvidé obedecer esa lógica de viejo pueblo, escuché como mi propio nombre sonaba afuera con la voz exacta de un hombre que en ese mismo instante estaba parado delante de mí. Con eso me basta. Porque una cosa es oír historias de nahuales junto al café, y otra muy distinta es descubrir, cuando ya es demasiado tarde para no creer, que el verdadero peligro no está solo en que un hombre pueda volverse otra cosa. El verdadero peligro está en que, a veces, esa otra cosa aprende tan bien a volverse de la familia, que cuando te llama desde la oscuridad, ya no sabes si lo correcto es responderle por cariño o encerrarte por miedo. Hola a todos. Esta historia me costó mucho tiempo aceptarla porque durante años preferí pensar que todo lo que vi tenía que ver con el cansancio, con el miedo de estar en un rancho lejos de todo, y con la sugestión que siempre se pega cuando uno crece oyendo historias de nahuales, entre adultos que bajan la voz justo antes de llegar a lo importante. Pero no. Lo que pasó fue demasiado preciso, demasiado físico y demasiado personal como para esconderlo siempre detrás de una explicación cómoda. Esta historia se llama El hombre que llegaba antes que su sombra. Esto me pasó en Chiapas cuando tenía 20 años y me fui una temporada a trabajar a un rancho de café con un padrino de mi padre. No era mi padrino de bautizo, pero en el pueblo se le decía así porque era hombre de mucha confianza con mi familia, desde antes de que yo naciera. Se llamaba Anselmo, y durante toda mi infancia yo lo recordé como uno de esos hombres callados que aparecen en fechas importantes, saludan poco, comen rápido y se van antes de que oscurezca. No era grosero, solo parecía no querer estar demasiado tiempo entre mucha gente. Cuando mi padre me consiguió ese trabajo, me dijo que me iba a hacer bien salir de la ciudad un tiempo, aprender trabajo duro, ahorrar algo de dinero y despejarme. Yo en ese momento andaba medio perdido, cambiando de empleo a cada rato y con la cabeza demasiado llena de cosas inútiles. Así que acepté. El plan era quedarme casi 2 meses en el rancho, ayudar en limpieza de surcos, carga, mantenimiento del secadero y lo que hiciera falta. El rancho quedaba bastante alejado del pueblo principal, no aislado del todo, pero sí lo suficiente como para que, una vez que caía la tarde, ya no pasaras a ser parte del mundo normal. Había un camino de terracería, 2 lomas, un río bajo y luego ya entrabas a la propiedad. La casa principal era grande pero vieja, de madera y bloc, con corredores anchos,
piso de cemento gastado y un techo de lámina que de noche sonaba incluso con animales pequeños. A un costado estaban el beneficio, la bodega, el gallinero y más allá los cafetales subiendo por la ladera. Yo llegué un lunes a media tarde. El lugar me gustó desde el principio. Olía a tierra húmeda, café secándose, leña y hojas aplastadas. Había perros echados bajo la sombra, gallinas metiéndose donde no debían, y varios peones trabajando todavía en la parte baja. Don Anselmo me recibió sin entusiasmo, pero sin frialdad. Me dio la mano, me dijo dónde iba a dormir, qué horario se manejaba y poco más. Su voz era grave, seca, y tenía una forma de mirarte que no era exactamente agresiva, pero tampoco del todo tranquila. Como si siempre estuviera escuchando otra cosa además de la conversación. Esa primera tarde trabajé poco, más bien me acomodé. Conocí la bodega y ayudé a subir unos costales. En la cena nos sentamos 4 hombres en la cocina grande. Anselmo, 2 peones fijos y yo. Ahí fue donde apareció por primera vez el tema, aunque no de frente. Uno de los peones, Hilario, preguntó si esa noche iban a dejar encerradas las chivas cerca de la casa, o si seguían en el corral de abajo. Anselmo respondió de inmediato. Cerca. Hilario asintió, como si la respuesta ya estuviera prevista, y no preguntó más. El otro peón, Mauro, me miró un segundo y después me dijo casi en broma. Acá nomás no salgas a mear al monte si escuchas que te silban. Yo me reí. ¿Y eso por qué? Hilario le dio un codazo por debajo de la mesa. Anselmo no se rió. Porque si te silban de lejos, no es para vos, dijo. Lo dijo sin énfasis. Como una regla de trabajo, del mismo nivel que no dejes la bomba prendida o cerrá bien la bodega. A mí me causó gracia en ese momento, no por burlarme, sino porque pensé que se trataba de una superstición local para que el recién llegado no anduviera perdido de noche. Respondí algo como, si me silban, ni loco salgo, y el tema quedó ahí. Dormí en un cuarto chico pegado al corredor del fondo. Tenía una cama simple, una mesa, una silla y una ventana que daba hacia el potrero. No había espejo. Eso lo noté después, pero no esa primera noche. Afuera se oían grillos, el río lejano, y a veces el cencerro de una vaca. Dormí bastante bien hasta cerca de las 3, cuando me despertó un ruido raro. No venía de mi puerta. Venía del techo. No eran pasos normales de animal chico. No de gato ni de zarigüeya. Era algo más pesado, pero no lo suficiente para ser una persona caminando. Un peso que se apoyaba, avanzaba 2 o 3 golpes, y después se quedaba quieto. Escuché eso medio dormido, y pensé que quizá era un perro grande que se había subido por la parte baja del techo del corredor. No me levanté. Volví a dormirme. A la mañana siguiente, mientras nos tomábamos el café antes de salir al trabajo, comenté el ruido del techo. Mauro y Hilario se quedaron callados un segundo. Don Anselmo fue el único que respondió. No abras la ventana si vuelve a pasar. ¿Era un animal? Pregunté. Sí, respondió. ¿Cuál? Se tomó el café antes de contestar. Uno que no se deja mirar de noche. Ese tipo de respuestas empezó a repetirse durante los días siguientes. No me daban explicaciones completas, solo reglas. Si oís silbido, no contestes. Si los perros se meten debajo de la casa y no ladran, no los saques. Si una gallina aparece degollada sin plumas alrededor, enterrala lejos y no preguntes más. Todo era así. No instrucciones para sobrevivir a un peligro visible. Instrucciones para no llamar la atención de algo que ya estaba asumido como parte del lugar. Yo seguía sin creer del todo. Pensaba que en el fondo había una mezcla de superstición ranchera y de miedo a depredadores del monte. A veces pasa. Un coyote o un tigrillo te mata a aves. La gente no lo ve claro y enseguida le pone nombre viejo al asunto. Eso pensaba, hasta que empezó a pasar algo que ya no pude meter tan fácil en esa categoría. La casa tenía un corredor lateral desde donde se veía casi todo el potrero chico donde guardaban las chivas por la noche. Cada tarde, al caer el sol, Mauro o Hilario las encerraban ahí y revisaban 2 veces el alambre. Lo hacían con una seriedad que me parecía exagerada para unas simples chivas. Una tarde me ofrecía ayudar. Hilario aceptó. Mientras cerrábamos el potrero, me dijo en voz baja: si alguna vez las oís hacer ruido feo, no alumbres de golpe. ¿Ruido feo cómo? Como cuando ven al patrón venir y no quieren que llegue. ¿No entendí? ¿A don Anselmo? Hilario no respondió. Solo ajustó el alambre, escupió a un costado,
y me dijo que ya nos metiéramos porque estaba por anochecer. Esa misma noche lo entendí un poco mejor. Yo estaba en la cocina lavando un plato cuando escuchamos a las chivas empezar a balar de una manera totalmente distinta a la normal. No era hambre, no era movimiento porque se acercaba alguien con comida. Era un balido roto, ahogado, casi histérico. Los perros, al mismo tiempo, se metieron debajo de la mesa grande y no salieron de ahí. Mauro se quedó inmóvil. Hilario dejó el vaso en la mesa. Y Anselmo, que estaba sentado junto al fogón, levantó apenas la cabeza como si hubiera estado esperando ese sonido. «Apaga esa lámpara», me dijo. No supe si me hablaba a mí o a Mauro, pero fui yo quien apagó la lámpara del corredor. La cocina quedó con la pura luz del fogón y una vela pequeña. Afuera, las chivas seguían haciendo ese ruido espantoso. «¿Qué pasa?», pregunté. Nadie respondió enseguida. Después Anselmo dijo: «Quédate adentro». Se levantó. Agarró un machete corto que colgaba detrás de la puerta y salió al corredor. No fui tras él porque el tono no dejaba margen. Me quedé junto a la mesa, con el cuerpo tenso y la rabia absurda del que no entiende qué clase de obra de teatro le están montando. Hilario se persignó. Mauro murmuró algo que no escuché bien. Y entonces, desde afuera, se oyó el silbido. No lejos, no desde el camino, desde el borde mismo del potrero. Un silbido corto, agudo, 2 veces. Después silencio. Y entonces la voz. La de don Anselmo. «Abran nomás». Eso me vació el estómago. Porque don Anselmo estaba afuera. Lo habíamos visto salir. Y sin embargo, la voz que dijo eso venía del lado de la puerta del patio. No del corredor. Y sonó exactamente igual que la suya. Mauro me agarró del antebrazo con fuerza. «No te movas», me dijo. La voz volvió a sonar. «Soy yo. Abran la puerta del patio». Esta vez venía más cerca todavía. Yo miré a Mauro y a Hilario buscando una reacción más clara, algo que me devolviera un mínimo de lógica. Los dos estaban blancos. Nadie abría. Nadie respondía. A los pocos segundos escuchamos el primer golpe en el alambre del corral. No muy fuerte. Como si algo lo hubiera rozado o tanteado. Después otro. Las chivas ya no balaban. Ahora chocaban entre sí, desesperadas. Y entonces la voz de afuera, con el tono exacto de Anselmo, dijo algo que me dejó completamente helado. «No lo dejen salir a él». No dijo mi nombre. No hizo falta. El silencio que quedó después fue peor que los golpes, porque por un segundo sentí que lo de afuera no estaba tratando solo de entrar, estaba marcando a alguien adentro. Anselmo volvió a la cocina varios segundos después, entrando por el corredor de siempre, no por el patio. Tenía la camisa pegada al cuerpo del sudor y la cara más dura que nunca. Se sentó sin hablar y dejó el machete en la mesa. Afuera ya no se oía nada. Yo exploté. Le pregunté qué mierda era eso. ¿Quién estaba jugando con su voz y por qué todos actuaban como si ya lo conocieran? Mi reacción fue más de enojo que de miedo, pero era puro mecanismo, porque en realidad ya estaba asustado de verdad. Anselmo me sostuvo la mirada un momento larguísimo. Después dijo: «Porque ya te oyó. No me alcanzó». «¿Quién?» «El que anda buscándome». «¿Qué quiere decir eso?» Hilario quiso intervenir, pero Anselmo lo hizo callar con una mano. «Quiere decir que no voy a poder seguir escondiéndote si le seguís prestando atención a todo». Eso me dejó callado, no por obediencia sino porque no tenía forma de agarrar la idea. ¿Escondiéndome de qué? ¿Buscándolo quién? Esa noche no dormí. A la madrugada, oí algo pasar por el techo otra vez, más pesado que la primera noche. Se detuvo justo sobre mi cuarto y después siguió hacia el lado de la cocina. No me levanté, no abrí, no hice nada. Al día siguiente me fui con Mauro a revisar una cerca caída cerca de la barranca. Era un tramo de trabajo solitario, de esos donde terminás caminando más que arreglando. Yo aproveché para presionarlo. Le dije que ya estaba cansado de medias verdades, que si querían que me quedara ahí trabajando debían hablarme claro. Mauro tardó mucho en responder. Al final, mientras tensábamos un alambre me dijo: «Tu padrino no siempre llega primero a donde lo llaman». La frase me dejó frío porque sonaba demasiado parecida a una cosa que yo ya había pensado sin haberla formulado. Le pedí que me explicara. Mauro se limpió las manos en el pantalón y me habló mirando el monte, no a mí. Según él, la familia de Anselmo tenía la sangre manchada desde atrás. No una maldición de película, más bien una herencia. Uno de los hombres de esa rama,
Cada generación o cada dos cargaba con la capacidad de mudar. No siempre igual. Algunos se quedaban en rumor. A otros los sorprendían. De joven, Anselmo había sido visto demasiadas veces en lugares donde no podía estar, o al mismo tiempo que otra cosa rondaba el pueblo. Nunca lo agarraron cambiando de forma de una manera limpia y espectacular, claro. Así no funcionan estas historias reales. Lo que había eran coincidencias demasiado precisas. Animales que desaparecían, perros que se orinaban al verlo, gente que juraba haberle hablado en el camino y encontrarlo luego dormido en su hamaca. ¿Y vos le crees?, pregunté. Mauro me miró por fin. Yo creo que cuando él se va del rancho por varios días, los perros dejan de esconderse debajo de la casa. Eso me pareció una respuesta más fuerte que cualquier leyenda. Aún así yo seguía buscando una forma racional de acomodarlo. Podía aceptar que el pueblo le tuviera miedo, que hubiera chismes, que hasta él mismo alimentara la historia por conveniencia. Pero lo de la voz en el patio, lo del techo, lo de las chivas, eso ya me estaba costando más. Esa tarde, de vuelta en el rancho, encontré a Anselmo sentado solo en el corredor, afilando el machete. Me senté frente a él y le dije directamente: si vos sabés que me escuchó, decímelo. Dejó de afilar un momento. No sos del rancho, no tendrías por qué haberte mezclado. Pero ya me mezclé. Asintió, apenas. Sí. Entonces decime. Se tomó un rato antes de responder. El viento movía apenas los árboles del borde del potrero, y los perros dormían, por primera vez en 2 días, algo más tranquilos. Lo que se pega a un hombre que sabe mudar no siempre se pega solo a él, dijo al fin. A veces aprende la casa, aprende la gente, aprende las voces. ¿Estás diciendo que no sos vos?, levantó la vista. Estoy diciendo que una vez que abrís cierta puerta, después cuesta saber qué parte sale primero. Esa frase me persiguió mucho tiempo. Yo quise seguir, preguntarle si él mismo se consideraba un nahual, si lo controlaba, si había matado animales, si alguna vez lastimó a alguien. No pude. Porque en ese momento un gallo del patio empezó a gritar de una manera completamente torcida, como si algo lo estuviera apretando sin dejarle soltarse. Corrimos hacia el gallinero. Llegamos tarde. El gallo estaba vivo todavía, pero destrozado del cuello y del lomo, como si algo hubiese intentado abrirlo sin terminar. No había plumas regadas en círculo como pasa con ataques normales. No había huellas claras. Solo el animal tirado y 2 gallinas metidas en un rincón, inmóviles de terror. Anselmo no hizo escándalo. Lo levantó. Lo remató con una rapidez seca. Y me dijo sin mirarme: esta noche no te quedes en el cuarto del corredor. Dormís en la cocina. Yo ya no discutí nada. Al anochecer, además, pasó una cosa que terminó de inclinarme del lado del miedo total. Llegó una mujer del pueblo, muy vieja, cargando una bolsa de tela. No saludó, entró directo a la cocina, sacó de la bolsa unas ramas, sal y un listón rojo, y empezó a atarlos en la parte interior de la puerta del patio y en la ventana que daba al potrero. Lo hacía con una concentración de oficio, como quien arma algo que ya hizo 100 veces. Yo pregunté quién era. Hilario me respondió: la madrina de él. No su madrina de bautizo tampoco, entendí luego. La mujer que había cargado a Anselmo cuando era joven, la que sabía las reglas de aquello mejor que nadie. La vieja me miró una sola vez esa noche y me dijo: si oís que tu padre te llama, no salgas. Si oís a tu madre llorar, menos. Y si oís a Anselmo pedir ayuda, tapate los oídos. No había forma ya de sostener ninguna explicación simple. Nos quedamos los 4 dentro. La vieja, Anselmo, Mauro y yo. Hilario prefirió irse antes de que oscureciera del todo. Eso me preocupó más porque significaba que, aun sabiendo todo, consideraba mejor caminar solo hasta su casa que pasar la noche ahí. La oscuridad cayó rápido. Nadie prendió más luz que la del fogón y una vela. La vieja se sentó junto a la puerta como si estuviera montando guardia. Anselmo permanecía callado, cada vez más quieto. No dormía, pero parecía recogerse por dentro. Mauro rezaba por momentos o se quedaba mirando el piso. Yo estaba sentado contra la pared, con la espalda tiesa y el miedo ya instalado en el cuerpo como una segunda piel. El primer sonido vino del techo, como yo ya esperaba. Luego uno sobre la barda del patio. Después el jadeo, no lejos, no afuera del terreno, en la puerta misma del patio. La vieja cerró los ojos y empezó a decir algo en tzotzil o en una lengua que yo no conocía. El jadeo siguió. Se escuchaba como un animal grande, cansado, oliendo madera. Y entonces la voz de mi madre llamó mi nombre desde afuera. No la voz parecida, la voz exacta.
tan exacta que el cuerpo se me movió solo hacia la puerta. Mauro me sujetó del hombro antes de que pudiera dar el segundo paso. La voz siguió. Abrime, mijo, me siento mal. Yo sabía que mi madre estaba en la ciudad, a horas de distancia. Lo sabía. Y aún así me costó horrores no responder. Esa es la parte más difícil de explicar a quien nunca vivió algo así. No es que uno cree que sea la persona. Es algo peor. Una parte muy primitiva de voz responde a la voz correcta antes de que la razón alcance a frenarla. La vieja subió el volumen de su rezado. El jadeo se transformó en algo parecido a un gruñido ahogado. Y entonces pasó lo que me terminó de romper la cabeza para siempre. Anselmo, que hasta ese momento había estado sentado junto al fogón, empezó a temblar, no como alguien con frío. Como si le pasara una corriente por debajo de la piel. Se agarró del borde de la mesa y bajó la cabeza. La vieja dejó la oración un segundo y le dijo, muy firme: no salgas vos también. Eso me dejó helado, porque significaba que el peligro no estaba solo afuera. La voz de mi madre cesó. Enseguida empezó otra. La de mi padre. Luego la mía. Sí, mi propia voz afuera, llamando a la puerta del patio con mi tono exacto, como si yo estuviera del otro lado pidiendo que me dejaran entrar. Ahí sentí un horror tan puro que se me aflojaron las manos. No era posible. Y sin embargo lo escuché. Mi propia voz diciendo: no lo dejen solo con él. La vieja se levantó de golpe y le puso una mano a Anselmo en la nuca. Él respiraba cada vez peor, como si le costara quedarse en su sitio. Mauro lloraba en silencio sin hacer ruido. Y yo ya no sabía hacia dónde mirar, porque todo me parecía punto de entrada. Entonces algo golpeó la lámina del techo con una violencia que no podía corresponder a un animal. Un golpe, después otro, luego un arrastre pesado hacia el borde del corredor. Y de pronto, en la pared lateral de la cocina se dibujó una sombra. No una sombra cualquiera. Una silueta de hombre encorvado, demasiado larga de brazos, proyectada desde afuera por la luz del fogón. La sombra avanzó 2 pasos sobre la pared y se detuvo justo donde estaba sentado yo. Quise moverme. No pude. No porque algo me paralizara sobrenaturalmente, sino porque el cuerpo entró en un terror absoluto. La vieja apretó más la nuca de Anselmo y gritó una sola palabra que no entendí. En el mismo segundo, la sombra en la pared se deformó, se recogió y desapareció de golpe del encuadre. Afuera sonó un aullido, o un gemido tan raro que todavía no sé cómo llamarlo. No era de perro, ni de coyote, ni de hombre. Era una mezcla asquerosa de todo eso. Y luego silencio, completo, brutal. Anselmo dejó de temblar. La vieja soltó aire como si hubiera cargado un costal enorme sobre la espalda. Mauro siguió llorando un rato más. Nadie habló durante varios minutos. Cuando por fin alguien lo hizo, fue Anselmo, sin mirarme. «Ya te marcó la voz», dijo. «¿Qué significa eso?», pregunté. Y me odié por cómo me tembló la voz. Tardó en responder. «Que si te quedas mucho, un día vas a abrir creyendo que es uno de nosotros». No quise seguir la conversación. No podía. A la mañana siguiente me fui del rancho. No esperé más. No me importó el trabajo, el dinero, quedar mal con mi padre o con quien fuera. Mi madre, cuando me vio llegar antes de tiempo y con la cara que traía, no me hizo preguntas inmediatas. Solo me dejó dormir casi todo el día. Recién después le conté lo justo. No todo. Nunca todo. Y ella, para mi sorpresa, no me dijo que estaba loco ni confundido. Se quedó callada y al final, me confesó una cosa que me dolió más que cualquier otra. «Por eso yo no quise volver a criarte allá», me dijo. Años después me enteré de que Anselmo murió una madrugada de lluvia. Lo encontraron dentro de su casa, solo, sentado junto al fogón apagado. No había señales de violencia. Pero los perros del rancho no volvieron a entrar a la cocina durante meses. La vieja que lo cuidaba murió poco tiempo después, y con ella se fueron muchas respuestas que quizá nunca habría querido escuchar enteras. Yo no volví a dormir en ese pueblo, ni en ningún rancho donde la gente baje tanto la voz al nombrar a un hombre. Y hay una cosa que me quedó para siempre. No importa dónde esté, no importa cuánto tiempo haya pasado. Si de noche escucho la voz de alguien querido llamándome desde afuera de una puerta cuando sé que no debería estar ahí, no respondo hasta verlo de frente y con luz. Jamás, porque una cosa es escuchar historias de nahuales como si hablaran de hombres que se vuelven animales. Pero lo que yo aprendí en ese rancho fue algo mucho peor. No siempre se trata de transformarse. A veces se trata de que haya algo afuera, o adentro, que ya aprendió tan bien tus voces,
tus miedos y tus afectos, que no necesita mostrarse como bestia para entrar. Le basta con sonar igual que la familia. Le basta con llegar antes que tu propia razón. Y si una noche responde del otro lado justo con la voz que más querés, entonces ya no importa tanto si el hombre que vive en la casa es o no un nahual. Lo que de verdad importa es si todavía queda alguien ahí adentro, capaz de reconocer cuál de todos los que llaman es el verdadero.